Ya. Buenas noches, arquitecto Carlos Pastor Santamaría. Es un gusto para nosotros poder compartir esta entrevista con usted. Mi nombre es Gira Navarro y mis compañeros se presentarán más adelante. Somos estudiantes de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Privada Antonio Orrego. ¿Podría empezar la entrevista presentándose y brevemente hablar un poco de usted, por favor? A ver, ¿cómo están chicos y chicas? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, yo soy arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, egresé en el año 2006, he sido luego profesor en la Universidad Ricardo Palma hasta el año pasado. Probablemente este año que viene vuelvo a hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Vengo haciendo investigaciones en Perú que empezaron justamente en Piura. En el año 2015-2016 comencé a un poco desarrollar investigaciones en el fenómeno del niño con infraestructura temporal, y desde ahí empezó toda la impronta que vengo manejando como arquitecto en el desarrollo de infraestructuras permanentes, temporales, en distintas condiciones, ¿no? A ese desarrollo investigativo le sumo también ciertas condiciones del paisaje, el territorio, el clima, ¿no? Y genero un poco una especie de planteamiento que envuelve la identidad de la costa, la identidad de los sistemas. Y eso es lo que vengo haciendo ya hace más de 20 años. Con estos sistemas y estas investigaciones ya vengo desarrollando ciertas condiciones a lo largo de la costa, desde aproximaciones arquitectónicas. He trabajado, como les digo, en Piura, en Lima y ahora en Ica. A nivel, digamos, logros, he estado en la Bienal de Lima como tallerista internacional hace poco, invitado. He estado en la Bienal de Venecia también, invitado, en el 2018, representando a Latinoamérica. Me seleccionaron como uno de los arquitectos jóvenes menores de 35 años. También he estado en la Bienal de Arquitectura Latinoamérica, para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, la BIAU de Paraguay, creo que fue 2019, 18, por ahí también, como representante de Perú. Todo esto con los trabajos que vengo haciendo de investigación en el desierto, ¿no? Que tienen una mirada un poco que busca la sostenibilidad, la pertinencia, ¿no? De qué manera vemos la arquitectura ahora, y de qué manera la arquitectura se manifiesta en condiciones a veces que no son comunes, ¿no? Todo este desarrollo investigativo lo vengo haciendo desde mi oficina. Nuestro estudio, la diferencia que tiene con otros estudios es una muy marcada, básicamente, que nosotros nos hemos abocado íntegramente a que los proyectos de arquitectura los hacemos nosotros en total, ¿no? O sea, de hecho, claro, eso está focalizado porque los proyectos hasta ahora han sido proyectos en zonas periféricas, no han sido proyectos en zonas urbanas, que podrá ser en algún momento, podría ser en algún momento. Nosotros fabricamos el proyecto íntegramente, para eso el estudio se alinea en tres variables fundamentales. La primera es el material y su plástica. Nosotros desarrollamos investigaciones de todos los materiales que encontramos, que podemos prefabricar. La segunda parte es procesos, ¿no? Y montaje en obra o supervisión. Y la tercera parte es el diseño, ¿no? Que está a cargo de la oficina. Bueno, no es que nosotros nos dividimos en tres, somos los tres, los cuatro somos los tres a la vez, esas tres variables, ¿no? Los cuatro estamos en procesos, los cuatro estamos en compras de material y su plástica, y los cuatro estamos en diseño de lo posible. Como el estudio es liderado por mí, el diseño está básicamente desarrollado por mí, ¿no? Pero las etapas previas la desarrolla mi equipo hasta que avancemos, ¿no? Entonces, intentamos dentro de esto tener el taller, que es un lugar de fabricación. Nosotros fabricamos todo, casi el 90%, 99% del proyecto es fabricado íntegramente por nosotros. Eso incluye soldadura, carpintería, instalaciones. De verdad que es un trabajo fuerte. Para esto nosotros estudiamos muchísimo los materiales, muchísimo, o sea, en exceso, porque dentro de nuestros procesos y diseño la merma no existe prácticamente. Usamos todo el material íntegramente. El material llega al taller predimensionado, desde donde tenga que venir. Traemos, por ejemplo, desde lo industrial, el acero, la madera en lo posible, como la madera no es industrializada en nuestro país todavía. Traemos chapas metálicas, perfiles y todo dimensionado al diseño, por eso todo está amarrado.
No es que nosotros diseñamos y luego hacemos el metrado. Nosotros ya estamos pensando en los procesos y en los materiales desde el diseño. La arquitectura es un resultado que intenta descifrar la forma de habitar de una persona en un lugar determinado buscando una memoria. Eso es lo que nosotros pensamos que es arquitectura, ¿no? ¿Y qué es esa memoria? La memoria es la identidad, es el lugar. Si yo tengo una casa en un lugar determinado, ese lugar me gusta por algo, capturo el lugar, ¿no? Entonces, obviamente, para nosotros el territorio, el paisaje, el clima, las preexistencias son intangibles. No movemos nada. No vemos piedras, no movemos árboles, no movemos nada. El árbol se mantiene, el arbusto se mantiene, todo se mantiene tal cual. Y el proyecto, si ustedes se han dado cuenta, está suspendido. No toca el piso en lo mínimo. O sea, solamente hay 3, 4 puntos que soportan 7 toneladas de peso. Cada proyecto que ustedes han visto no pesa más de 7 toneladas. Es como si se hubiera estacionado un camión. Ustedes imaginan una casa de 170 metros cuadrados de solo 70 toneladas, 7 toneladas, perdón, no es nada. Si eso fuera en concreto, pesaría 100 toneladas probablemente, ¿no? Por eso es que toda la vivienda se lleva en un contenedor, en un camión, y llega por piezas y se arman por los arquitectos. Entonces, eso es una cosa interesantísima. Bien, centrándonos un poco más en la entrevista, en nuestro curso Constructos tenemos a cargo tratar sobre sus proyectos que han sido construidos con el sistema de Quincha o que consideran ese sistema. Por lo que hemos investigado, hablamos acerca de todo este proyecto del módulo de vivienda sostenible que ha sido planeado, por lo que hemos estado investigando, es un proyecto que ha sido planeado post Niño Costero, una vivienda que ha sido pensada en las consecuencias que trae este fenómeno. Se ha desarrollado de manera progresiva, partiendo desde un módulo de vivienda que se muestra en las imágenes, hasta convertirse en una vivienda permanente. Entonces, ¿nos podría explicar así a grandes rasgos en qué consiste este proyecto y cómo es que funciona este módulo, por favor? Claro que sí. A ver, es interesante porque este proyecto es el que yo considero en mi carrera como mi primer proyecto. Y yo considero como no solamente mi primer proyecto, sino mi mejor proyecto. Eh, Cuando empieza el fenómeno del niño, yo fui a Piura. Yo he nacido en Chiclayo, he nacido en Trujillo, he vivido en Chiclayo y luego pasé a vivir a Piura, o sea, conozco todo el norte. Y he vivido en Lima por condiciones circunstanciales de estudio de carrera y ahora porque me mudé, porque dejé Piura y esto. Pero dentro de ese entendimiento del desierto, yo tuve la oportunidad de ser profesor y dije, ¿dónde voy a desarrollar estos pensamientos que vengo haciendo? Eh, ¿Y dónde sería el mejor escenario? Como se veía en el niño y todo el mundo estaba asustado y había una especie de condicionamiento psicológico por toda la población. Y yo dije, yo voy a ser profesor de construcción, va a venir el fenómeno del niño y yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque los arquitectos tenemos que hacer algo. Y sobre todo, como soy yo, que soy un poquito, digamos, picón a veces, o sea, no me quedo callado. Y dije, encima arquitecto, fenómeno del niño picón, dije, no, tengo que hacer algo. Porque si no va a pasar el niño y de ahí alguien me va a decir, ¿y tú qué hiciste tú qué hiciste en el final del niño? ¿Tú no eres arquitecto, tú no eres profesor de construcción? ¿Tú no que trabajas en estas cosas así? ¿Qué hiciste? Entonces no me voy a quedarme callado, imposible, ¿no? Entonces, en pleno fenómeno del niño, yo comienzo a repensar todos los sistemas que venía explorando hasta ese momento. Yo para ese momento, antes de ese proyecto, yo ya tenía una patente de sistemas constructivos no convencionales en Perú. No, y una patente es una propiedad intelectual específica, ¿no? Yo la había desarrollado en Lima. Dentro de mi trabajo vino el niño con las lluvias y todo esto y yo comencé a dibujar, comencé a reformular este sistema que había planteado íntegramente en acero, entendí que el poblador iba a ser el rural, dije, voy a ayudar a las zonas rurales, no a la ciudad, porque la ciudad, cuando estamos, no podemos salir a casa, pero igual tenemos agua, luz, ¿no? Pero las zonas rurales no tienen ni agua, ni luz, ni nada más, y encima la vivienda se les destruye, ¿no? Entonces dije, hay que hacer algo. Entonces comencé a repensar este sistema y desarrollé el sistema que había planteado en estas patentes bajo un marco mucho más austero, utilizando varas de eucalipto que estaban al alcance de los pobladores y básicamente unos elementos estructurales muy básicos que son estas platinas metálicas que unían estas escuadras
y que permitían la portancia, la portabilidad estructural de este marco, ¿no? Este marco, que era una cajita, este es un punto de partida, esto no es una casa, esto es un refugio, o sea, es un espacio de 3x3 donde puedes poner una camita, una sábana y dormir, un par de personas máximo, porque era el átomo, el inicio de la idea general del proyecto. Porque esto de acá permite, si yo sigo complementando los vértices, un espacio mucho más grande y diáfano probablemente que permita la habitabilidad más completa. Entonces, este fue el primer paso del experimento y dentro de esto el entendimiento de las condiciones climáticas se le puso un doble techo. Lo que se hizo fue agarrar una caja y elevarla en el aire una cantidad de distancia para que si llueve y se inunde, la casa quede puesta encima. La casa no tiene cimentaciones, es muy ligera, se puede alzar entre varias personas y el punto estratégico era que se tenía que cerrar con los insumos del desierto, que en este caso era la quincha, ¿no? Y esta quincha se cerró y se trabajó con un artesano que se llama Martín, que vivía en Arihualá y que yo me fui a buscarlo. Agarré mi carro en ese momento y yo dije, quiero aprender a trabajar la quincha y me fui a Narihualá, siguiendo el Bajo Piura, y llegué a Narihualá, comencé a rodear la huaca y encontré un chico que tenía exactamente mi edad, cargando 2 atados de caña en el hombro. Y me bajé y le pregunté, él se asustó un poco y le dije, oye, ¿cómo estás, Martín? Yo soy Carlos, le digo, me gustaría conocerte, mira, yo soy tal, tal. Y me dijo, se asustó un poco al inicio. Y de ahí me explicó, me invitó a su casa y su casa estaba hecha totalmente de caña. Y gracias a él empezó todo. O sea, yo tengo una deuda con él, con Martín. De ahí lo llevé a la universidad y él en la universidad tejió este módulo con los alumnos y conmigo. Y él fue mi profesor de quincha, ¿no? Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la quincha, él me la enseñó. Y me demostró que era un material vivo y que sigue vigente, porque eso ha salvado muchas vidas en un fenómeno del niño. Entonces, después de esto entendí que este módulo tenía que sustentarse desde la materialidad que los pobladores conocen. ¿Y cuáles son los materiales que conocen? El alambre, las varas de eucalipto, la quincha, la caña, el bambú, la estera, que es un sistema industrializado, ¿no? Hecho a mano, que permite generar un plano tejido ancestralmente desarrollado y que permite la supervivencia, porque la quincha, perdón, la estera, al igual que la quincha, es un patrimonio. Y el latón de calamina, porque esto arriba tiene un latón de calamina que es muy barato y que se puede poner muy fácilmente, ¿no? Entonces, la estrategia de uso del material local estaba dada. La estrategia estructural estaba dada con el sistema este que les cuento, que puede ser replicable y genera todo un tejido estructural que de ahí se puede tapar con esta caña. Y el diseño estratégico que permite la habitabilidad y que permite el confort y el bienestar. Confort, reduce temperaturas, medimos científicamente la temperatura interna de esta caja con respecto al exterior y reducíamos 2,5 grados al interior que al exterior, ¿no? Entonces eso permitía la habitabilidad de una manera maravillosa. Subir casi 3 grados simplemente con estrategias pasivas es un logro muy bueno, ¿no? Luego de eso, que el sistema era fácil de replicar, ¿no? Eso también es importante. Por eso tiene que haber una modulación, tiene que haber todo un entendimiento del proceso, ¿no? Y básicamente se podía autoconstruir. Entonces, con todo este paquete, en pleno fenómeno, lo construimos con unos alumnos en el curso. Éramos 12 alumnos, si no me equivoco. Yo llevaba el proyecto ya diseñado y el curso desarrollaba el proyecto, porque no era un curso de diseño, no era un curso taller, era un curso de edificación y procesos. Entonces yo les llevaba el diseño y ellos se encargaban de modularlo, de averiguar los costos de las varillas, los costos del metal, dónde poder fabricarlo, cómo se perfora el metal, dónde se compra, dónde el alambre, dónde venden los almacenadores, dónde está el proveedor de caña, dónde está el proveedor de bambú. Entonces todo esto lo traían a la universidad y desarrollamos los planos y procesos íntegramente y se fabricó este proyectito y le dio la vuelta a muchos lugares en el mundo. Llegó a la Bienal de Venecia y se mostró al lado de proyectos de $1,5 millones en Río de Janeiro, ¿no? En Argentina, en Chile, en casas. Y estaba ahí esta cajita y yo decía, oye, qué alucinante. Una cajita de caña, entre los más grandes. Y eso fue para mí un punto de quiebre en mi forma de ver la arquitectura. Este módulo, por eso les digo, es como, no sé, no solamente es el primer hijo, sino sigue siendo mi maestro, porque me demuestra que la dimensión de la arquitectura es una dimensión humana, no es una dimensión material. Y yo les aseguro que el día que haga mi casa la voy a hacer así. O sea, no necesito más. Entonces, cuando estuve en la Bienal de Venecia, yo me llevé 2 grandes medallas.
personales. Una, que esta caja era la más chiquita de todos los proyectos y era la más barata. Y lograr eso con arquitectura es una cosa muy compleja y muy difícil. O sea, es la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia. Menos que esto ya no sé si se puede hacer. Probablemente sí, se puede hacer, pero es difícil, ¿no? Entonces, cuando tú haces algo demasiado sustancial, no solamente como arquitecto ni como arquitectura, sino hasta con costo, con materiales, ya pues estás hablando de que has empezado al revés, ¿no? Eso debería ser el final de la carrera, no el inicio. Entonces, se debieron obviamente muchas presiones, ¿no? Como les contaba, el fenómeno del niño, la vivienda rural, trabajamos con una ONG que se llama Canat de Piura, que es maravillosa, que nos ayudó muchísimo y ellos tenían todo el mapeo de los pobladores damnificados y todo esto. Entonces, les adelanto que iba a hacernos este fin de año, pero ya el año ya prácticamente ya fue. Pero estamos organizando para prácticamente estar probablemente en enero o en febrero en Piura en el lanzamiento del libro Habitar el Desierto en Piura, en la ONG donde hicimos el libro, con la ONG y con los pobladores. Así que los voy a invitar. Si mantenemos el contacto, les aviso para que vayan y estén ahí conmigo en la presentación del libro, que reúne toda la experiencia pues, ¿no? de este pro de trabajo. Acá hay una imagen bacán. Ahí empieza un poco la visión de la prefabricación. Si ustedes ven abajo a la derecha, eso es una plancha, ¿no? Que tiene 1,20 por 2,40, ¿no? Esa plancha de acero de 3 milímetros, si ustedes ven, se corta primero en tiras y luego en diagonales, y esas diagonales luego se plegan con unas máquinas y generan este escuadre estructural, ¿no? Que era puesta con unas barras, ¿no? Que se les hacían unos hilos y se atornillaban, ¿no? Y que como estaban en los dos ejes, si tú pones dos pernos al mismo eje, no podrían funcionar, entonces los desviamos hacia arriba y entraban, ¿no? Entonces iban intercalando los pernos según las posiciones en los dos ejes, ¿no? Entonces fue muy barato y muy sencillo. Este módulo no superaba los $250. Imagínense, es lo más barato de una vivienda de $200 donde en el planeta, pues tendrías que hacerla no sé, de nada prácticamente. Entonces, tengan en cuenta que una casa del Estado en el fenómeno del niño superaba los 10.000 soles. Estas cajas de cartón que trajeron, 10.000 soles, imagínense. Esto hecho por pobladores y alumnos no llegan de los $200. O sea, estamos hablando que con tres modulitos hacías una casita. O sea, tres modulitos llegabas a los 600, $700, ponle. 7 por 3, 21, 3.500 soles una casita, versus los 10.000, 15.000 soles de la otra. O sea, y encima con una identidad, porque la caña está en la memoria del desierto y forma parte del desierto. Entonces también eso es importante. La arquitectura debe mantener la memoria y plantear esa identidad. Si no, ¿para qué hacemos arquitectura? La arquitectura ya no nace sin preexistencias. La arquitectura nace con las preexistencias. Y las preexistencias no solamente son las tangibles, también son las memorias. Y cuando tú logras capturar esas memorias, ya está, 20. Ok, justamente también había respondido una pregunta, le iba a formular que cuánto ha sido el costo general, tanto de materiales, mano de obra, Ya. y en cuánto se ha valorizado una de estas viviendas permanentes, digamos ya habitables, no solamente el módulo, sino ya una Claro, vivienda. Y sí, más o sí. menos en cuánto tiempo se podría ejecutar. Ya, sí, interesantísimo. Bueno, la pregunta de rigor. Esta vivienda, para ser habitada, yo creo que mínimamente deberían ser 3 módulos seguidos o 4. Tengan en cuenta que en las zonas rurales los servicios están afuera. El tema de la cocina, el tema van siempre fuera de la vivienda, no dentro. Esta es una vivienda refugio, solamente tendría los dormitorios o un estar pequeño. El costo de esta vivienda eran $200, obviamente con mano de obra voluntaria, ¿no? O sea, si esto tú le sumas, y esto el poblador también debería trabajar en ello, o sea, en realidad los costos son muy bajos, se tendría que hacer con voluntariado de alumnos, o sea, eso pues es posible. Ahora, si tú quieres comprarla, si le sumas los materiales, igual no supera los $500 cada cajita, o sea, ni siquiera, porque los materiales son muy baratos, la caña la consiguen en el monte, las varas de eucalipto igual no dejan ser caras, una vara puede estar 25 soles, 30 soles de 6 metros, o sea, eso se maneja, o sea, el costo es muy manejable. Entonces, en realidad la vivienda es sencilla, ¿no? Y se le puede habilitar. Habría que habilitarla con paneles solares. Esto, bueno, lo que complementa la vivienda para una zona rural, ¿no? Pero sí, por ahí van los costos. O sea, en realidad es viable totalmente. Es más, podrían usarse cañas ya preexistentes de las viviendas del desierto. O sea, puede reciclarse las cañas, puede reciclarse las chapas metálicas. Hay una serie de factores que son interesantísimos para plantearlo. O sea, sí ya esto está implantado en Piura, se implantaron 10 viviendas de estas donde hay gente que está viviendo ahora. Entonces, eso es también interesante de entender.
Sí, Claro, es justamente. importante, ¿no? O sea, también usted nos comentó acerca de la variable económica, ¿no? Socioeconómica en este Sí, caso, teniendo sí. los materiales que son, por ejemplo, el bambú o el carrizo, ¿no? Ujú, Las latillas de carrizo, ¿no? Entonces, también queríamos profundizar en eso, saber cómo es que el tema socioeconómico influye también la otra variable que es lo ecoamigable, ¿no? Cómo ujú, esto aporta en lo que es esta vivienda, ¿no? Y también un comentario que sí. vimos por ahí en una información que las mismas personas quienes les había afectado el fenómeno del niño ayudaron en estas viviendas, a la construcción de esta vivienda, los mismos pobladores, ¿no? Ujú. Sí, muy interesante la pregunta. Ahora, ¿cuál es la variable? Hay dos variables, ¿no? Siempre en arquitectura, así a grosso modo. Sí, Yo, exacto. yo las defino como las cuantitativas y las cualitativas, ¿no? La cuantitativa es muy simple: peso, costo, material, mano de obra, ya. Eso es lo que siempre va a existir porque hay que hacerla. Y la cualitativa es lo imperecedero, es lo que va a hacer que eso subsista. Obviamente tiene que ver con el tipo de material, porque la calidad del material es importante, la condición climática, pues, ¿no? Porque si yo pongo un muro de bambú y de caña en un desierto, va a durar, puede durar hasta 50 años si quieres. Si la pongo en un lugar de ahí contraste de temperatura, lluvia, calor, eso se destruye y se pudre, ¿no? O sea, hay una relación también de clima, ¿no? Entonces es importante entender el nivel socioeconómico versus la arquitectura. Si hablamos de ingreso, si hablamos de ubicación en un territorio, ¿cómo podemos medir el tema cultural, no? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando uno mide la pobreza desde lo económico, tú dices, ah, ya, pobres son los que no ganan $300 al año. No sé, estoy diciendo términos así, socioeconómicamente, ¿no? Ah, entonces, si tú no ganas $300, te considero pobre. Entonces, tú vas a las comunidades donde la gente gana menos de esos $300 y yo no he visto pobreza. He visto austeridad, pero pobreza no he visto. Más pobreza hay donde se une la ciudad con lo rural y pierden la identidad y la gente ya no quiere cultivar, ya no quiere criar animales porque ya se está convirtiendo en un citadino. Entonces ya no vive en un campo donde puede sembrar y tener animalitos para subsistir y ahora que vive en un lote. Y en ese lote, ¿cuánto mide? 50 metros cuadrados. ¿Cómo subsisto? ¿Cómo subsiste un campesino en 50 metros cuadrados? Tiene que salir a buscar trabajo. ¿En dónde va a trabajar? ¿En la ciudad? ¿De qué? Ir al campo, pero ya lo perdió. Ahí nace la pobreza, cuando no entendemos los territorios y sus formas de vida. Entonces debemos plantear muy claramente a dónde termina la ciudad y por qué es la ciudad importante, dónde empieza lo rural y por qué lo rural es importante. Si ustedes ven el entendimiento de las ciudades actuales, lo rural va tomando más importancia que la misma ciudad, porque la ciudad sin parte rural no funciona. ¿De dónde comes? ¿De dónde sacas los alimentos? ¿De dónde sacas el agua? Entonces lo rural debe ser intangible y la ciudad no debe absorberla, la ciudad debe respetar lo rural. Y a las personas que viven en las zonas rurales deberíamos nosotros darles herramientas o mecanismos para que sigan estando en la ruralidad. Es más, en un futuro inmediato, mucha gente se va a mudar a lo rural. Ya está pasando por la pandemia. Mucha gente se ha ido a vivir a zonas rurales. Ha comprado grandes terrenos y ahí siembra y viven así, ya tienes internet, trabajas vía web. Entonces, es importante entender qué significa esto. ¿Se podría decir que hay arquitectura pobre, por ejemplo? Si yo podría decir, ah, no, esta arquitectura es para un pobre, pues, porque ¿quién va a querer vivir en una caña? Entonces, hay que entender porque en unos 10 años más, nosotros vamos a tener que construir así, porque construir con concreto ya va a ser imposible, porque es el responsable del 20% de la contaminación del mundo. Y si tú quieres construir en concreto y formar parte de esa contaminación, vas a tener que pagar unos impuestos inimaginables. Te va a costar más hacer una casa de concreto que comprarte un edificio en Miraflores y San Isidro de Lima, en una casita ahí donde quieras, porque vas a tener que pagar muchos impuestos por la contaminación. Entonces, ¿con qué vamos a tener que construir? Vamos a tener que construir con caña probablemente, que es una fibra, y vamos a tener que entender cómo funciona esa fibra, que es más barata, amigable, sostenible, porque tu proyecto va a tener que tener un índice de sostenibilidad sí o sí. Ya no vas a poder construir con lo que se te da la gana. Ah, pero eso no era un material que usaban los pobres ahí en lo rural, que no, pobrecitos. No, es un material es de última tecnología. Es cuando yo le decía a mis alumnos, oye, ¿y qué arquitecto, y qué carro le gustaría tener? ¿Ah? Y le digo, yo, el mejor del mundo. ¿Cuál? Mira, es uno que no necesita gasolina, es todo terreno y come alfalfa. Un burrito, pues.
Ese es el mejor auto del mundo y se usaba en toda la existencia de las zonas rurales. Le pongo su carretita y llevo todo ahí. Eso voy a tener yo. O sea, y encima me da cariño. O sea, si tú piensas así, vas a entender muchas condiciones. Obviamente, en la ciudad no pasa lo mismo, pero la ciudad ya está hecha. No la vamos a derrumbar para hacer otra. Lo que hay que entender es dónde vamos a hacer la nueva ciudad y cómo va a ser la nueva ciudad. La pobreza nace en la ausencia, ¿no? ¿Y en la ausencia de qué? ¿No? La ciudad está diseñada para una vida socioeconómica fundamentada en la moneda, en el dinero. En las zonas rurales, por ejemplo, donde hemos puesto estos proyectitos, la gente subsiste por comunidad, porque todos se ayudan. Porque uno cría chanchitos, el otro cría gallinas, el otro cría cabritas, el otro siembra, entonces se intercambian entre ellos, se ayudan. Esa es una forma de vida maravillosa, ¿no? Que la ciudad no existe. Mira, yo no conozco a mis vecinos, solo de vista a veces. En la comunidad, si tú no conoces a tus vecinos, te mueres. Si tú no eres amable, te mueres. Entonces, esas condiciones para mí son arquitectura. Cuando uno diseña un complejo habitacional, su fin es que todo ese complejo sea unido y se conozca y se encuentren en un área común. Si no diseñas así, estás diseñando cárceles. La arquitectura tiene ese factor. Entonces, si nos ponemos a pensar, la arquitectura, si es más cara o tiene los materiales más caros, es mejor, eso es falso. Yo diría que si tiene más arquitectura, es mejor. ¿Y qué es la arquitectura? No sé, pues ustedes díganme, yo no sé qué es arquitectura todavía. Díganme ustedes, yo no sé. ¿Qué es arquitectura? A ver quién me responde. No se asusten, ¿ah? No estamos en clase. La arquitectura no se puede definir, porque si tú la defines, la estás limitando. La arquitectura es una disciplina, en el término, digamos, genérico, acompaña al hombre, ¿no? Porque el hombre tiene ciertas necesidades, entre ellas el habitar. Y cuando tú hablas de habitar, es la posición en un lugar, ¿no? Nace a raíz de esa necesidad. Entonces la arquitectura acompaña al hombre eternamente. Y como felizmente resuelve el bienestar y el confort, pero sobre el bienestar, no va a desaparecer y ninguna máquina nos va a desaparecer tampoco. Porque una máquina no puede tener sensibilidad. Y tú para hacer un proyecto tienes que ser sensible. Tú para saber que haciendo un proyecto en ese desierto rural necesitabas usar caña y ponerla, tienes que ir al desierto, comerte tu ceviche caballa bajo un algarrobito y tomarte un clarito, ¿no? Y abrazar a los pobladores que te vienen a abrazar y a besar como si fueras un héroe porque nadie viene a verlos. Y ahí debajo de ese algarrobito te das cuenta por qué no lo han cortado si todos necesitan leña. Porque si lo cortan se quedan sin sombra y no pueden reunirse. Entonces ese arbolito es más importante que todo, ¿no? Entonces ese arbolito es el área social. Por eso un día cuando hablamos en la Bienal me decían que era un parque. Un día arquitecto preguntó y para mí, no, todos hablaban que el espacio común. Hablaban desde la ciudad, pues, ¿no? Y yo le dije, bueno, eso para mí no es un parque, para mí un parque es un área de reunión, y un área de reunión en el lugar más bello que yo he estado, que es el desierto, es un árbol. Y entonces quedaron callados, pues, porque, a ver, dime algo más maravilloso que un árbol con una sombra preciosa en un lugar donde es un calor infernal. Por más bancas que le pongas y por más piedras y colores que le pongas en el piso, nadie se va a sentar ahí. Entonces, yo pienso que si entendemos la arquitectura desde el hecho, o sea, desde el hecho, desde la necesidad del hombre, la arquitectura se convierte en un acto universal. Y cuando la arquitectura se convierte en un acto universal, cualquier persona puede vivir ahí. Si ustedes se dan cuenta y han sido perspicaces, Tamiz, Nido, son lo mismo que ese módulo. Mi nombre es Ana Paula Viñolo. Eh, Mi siguiente pregunta consiste en que ¿cuánto tiempo se demoró para construir este módulo? Ya, el tiempo que me demoré para construir este módulo fue una semana. Una semana. Muy Sí, interesante cómo en una semana se puede construir. A ver, un momento. sí. Se hizo en una semana y se hizo una estrategia muy interesante que fue fragmentarlo. Para poder construirlo en masa y construir un módulo, o sea, le voy a explicar mejor. Esta cajita se convirtió en dos.
Si ustedes ponen en Google pongan ahí 10 historias de arena, pongan ahí 10 historias de arena, les va a abrir una página que se llama Red Fundamentos y van a salir más información de este módulo implantado en el lugar, en el desierto. Entonces lo que hicimos fue que como las familias requerían un espacio un poquito mayor, les regalamos 2 módulos en vez de uno chiquito. Pero para hacer 2 módulos, ¿qué estrategia arquitectónica tenía que pensar para poder llevarlo al desierto? Porque en el desierto pues no iba a hacer los huecos con las platinas y no iba a estar con la electricidad y no hay luz. Entonces lo que hice fue prefabricarlo y entonces corté los vértices y generé como unas estructuras que se unían, iban generando los cubos. Y esas estructuras se hacían en un taller y de ahí las llevábamos al lugar y ahí las montábamos con unas mangas metálicas. Muy interesante lo que menciona arquitecto. La verdad Y es que entonces, también me da mucha curiosidad saber cuál ha sido el mayor reto en lo que respecta al proyecto del módulo del niño costero. O sea, cuál fue la etapa más fuerte o desde su perspectiva, cuál fue lo más difícil, por así decirlo. esa es una pregunta muy bonita. La etapa más fuerte es mantener a mi equipo igual, tanto en el primero como en el último módulo que hicimos. Y les cuento una anécdota muy bonita, fueron 10 viviendas. Cuando la ONG me plantea el reto, me dijo 3 primero, y de ahí me dijeron 10. Y mi reto en realidad fue mantener el liderazgo de mis chicos y de mi equipo. Todo fue voluntario, se trabajaba en horas extras de la universidad, eh, trabajaban chicos desde primero hasta 10º ciclo, se hicieron muy amigos todos, nadie jaló ningún curso trabajando en este proyecto, al revés, ¿no? Trabajábamos de lunes a domingo, de lunes a sábado en la universidad y domingo en el montaje, y el lunes tenían clase conmigo a las 8 de la mañana. Nunca faltó nadie. Todos pasaron con 20, obviamente, ¿no? Cuando hicimos el 5.º módulo en el desierto, porque trabajar desde las 5 de la mañana el domingo hasta el primer módulo lo hicimos hasta las 10 de la noche, el segundo menos, y el último lo hicimos hasta las 2 de la tarde desde las 5 de la mañana. O sea, fue un récord. Ya habíamos encontrado la maestría en el proyecto. Cuando hice el 5.º, me seleccionaron para la Bienal de Arquitectura de Venecia. Me fui a Venecia y regresé a terminar los otros 5. No se imaginan qué maravilloso fue eso para mí. La arquitectura es un reto siempre. El arquitecto, a diferencia de los demás en el proyecto, es el que tiene la visión del proyecto, sabe cómo va a acabar y mantenerla es bien complejo. Por eso cuando ustedes escriben, dibujan, están visionando el proyecto. Nadie más sabe cómo va a quedar salvo ustedes. Y esa madurez se va dando conforme uno va creciendo y haciendo arquitectura. Por eso los arquitectos cuando son más grandes van teniendo más certeza de lo que van haciendo, ¿no? Pero muy bonita la pregunta, sí. Eso fue el reto en realidad. Buenas noches, claro. Y tengo la siguiente duda. ¿Usted recomendaría utilizar este tipo de técnicas y este tipo de materiales para realizar obras de arquitectura sostenible? Sí, yo les doy un consejo siempre, hay que entender los conceptos, ¿no? O sea, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de todo lo que significa la relación entre tiempo y algo, ¿no? Cuando algo se mantiene en el tiempo por alguna cosa, eso es sostenible, ¿no? Entonces, generalmente cuando se mantiene en el tiempo, en nuestro caso por arquitectura, es porque las cosas están bien hechas. Entonces, cuando alguien hace buena arquitectura, yo podría decir que esa arquitectura es sostenible, porque la misma arquitectura le ha dado a los usuarios o le ha dado al pueblo o a la ciudad o a algo por qué mantenerla, ¿no? Cuando hablamos de sustentable, de repente ahí nos enfocamos más puntualmente, ¿no? O sea, hablamos ya de que ciertas condiciones no emiten o ciertos elementos no emiten ciertos contaminantes, pensamos un poco más ya en los procesos para no emitir contaminaciones, ya hablamos ya un poco del orgánico, de qué manera algo regresa a la tierra o no contamina o no ensucia, ¿no? Entonces ya definitivamente pensamos que los procesos estudiados pueden generar menor impacto en los lugares. Más que el material, es el proceso lo que permite esta sustentabilidad y sostenibilidad. Yo podría usar concreto si quiero, pero ese concreto está trabajado, previamente modulado, tipificado, estandarizado. Puede montarse como hacer algo como esto, y de repente eso podría desarmarse y llevarse a otro lado, de repente, en un futuro, o convertirse en otro espacio para otras cosas. Si resolviéramos la arquitectura así, sería maravilloso, ¿no?
no habrían contaminantes, ¿no? Pero cuando algo se hace y no se hace bien y de ahí se destruye, ¿qué se hace con eso que se destruye? Se bota a un lugar y se contamina todo. Ya la mirada nueva, revisen a estos arquitectos maravillosos, Lacaton y Basal, estos franceses que ganaron el Pritzker hace unos años. Ellos son unos genios de la sustentabilidad, ¿no? Miren sus proyectos, o sea, esos proyectos con materiales de muy bajo costo, son chapas metálicas y son pues, una arquitectura preciosa. Búsquenla, Lacaton y Basal. Entonces, ellos hablan de esto, hablan de lo que es el hoy, ¿no? Ya pensar nosotros, ustedes que son estudiantes, piensen ya en esto, piensen de qué manera se pueden utilizar materiales de procedencia orgánica dentro de una arquitectura, por ejemplo, no sé, una arquitectura en la ciudad, una arquitectura novedosa, ¿no? Irónicamente, estos materiales de toda la vida son novedosos cuando los usamos de una manera diferente, ¿no? Eso es novedad. Entonces, definitivamente sí, sí recomiendo, pero para utilizar materiales de este tipo hay que llevar un poco la arquitectura a un plano mayor, ¿no? Hay que entenderlos, hay que aprenderlos, hay que saber cómo funcionan, hay que saber enmarcarlos, ¿no? Dentro de esa función que van a cumplir, y yo creo que dan la talla perfectamente, ¿no? Estos materiales dan la talla, ¿no? Y la prueba es esto y los proyectos que he venido haciendo, ¿no? Dan la talla maravillosamente. Sí. No sé si tienen otra duda. Sí, bueno, una información que usted nos brinda muy necesaria para nosotros como estudiantes de arquitectura, ya que nosotros vamos recién comenzando, ¿no? Como quien dice, naciendo arquitectos. Ujú. Entonces, pensar en nuestro caso que no tenemos que irnos, por ejemplo, a buscar a Francia, digamos, ¿no? A otros lugares lejanos, teniendo la realidad aquí, ¿no? Que en este caso es usted el arquitecto quien trabaja en terrenos aledaños a nuestra ciudad, en este caso Piura, ¿no? Y que nos resuelve un problema que es algo que nos afectó no solo a personas cercanas, por ejemplo, al río, ¿no? Sino a todos los Sí. piuranos y que hasta el momento sigue persistiendo en nuestra memoria, ¿no? Que fue lo del fenómeno del niño. Ujú. Entonces, como estudiante y en nombre de mi grupo, bueno, mi nombre es Nicole Badía, me había olvidado de presentarme. Nicole, muy bien. eh, sí, estamos agradecidos con usted y con todo su grupo, ¿no? Que no solo busca mantener esto del diseño, sino también relaciona lo que es todas las variables, ¿no? Lo que nos ha comentado. Entonces es muy importante, ¿no? Tener esta entrevista con usted nos ha favorecido como estudiantes y que pronto nosotros también queremos compartir con nuestros compañeros, ¿no? No sé si tiene algunas últimas palabras. Sí, claro, te agradezco muchísimo. Has dicho algo muy importante que cuando yo era estudiante también lo buscaba y lo pensaba, ¿no? No se sientan, o sea, ¿cómo les digo? Es mejor tener muchas dudas, o sea, es mejor tener muchas preguntas. Cuando tú no tienes dudas y tienes todas las respuestas, ahí debes tener miedo. El arquitecto naturalmente, la arquitecta naturalmente, tiene muchas dudas y muchas preguntas. Si no, no fuera arquitecto, ¿no? Entonces, ¿dónde están las respuestas para que ustedes se vuelvan en los arquitectos que necesitamos en el Perú? Porque el Perú necesita muchos arquitectos, ¿no? O sea, pero arquitectos de verdad, no titulados en arquitectura. Titulados en arquitectura hay más de 30.000 en todo el Perú. O sea, necesitamos arquitectas, arquitectas dispuestas a hacer las cosas bien, con amor, con ganas, eso necesitamos. O sea, arquitectos hay miles, ya no hay. Ya. Entonces, cuando tú decides ser arquitecto, o sea, estudias la carrera y la haces. No tienes que ser tampoco el 20 de la universidad. Yo no he sido el primer puesto de mi facultad, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? O sea, tampoco hay que ser el primer puesto, yo soy el primer puesto, a mí me decían, no, bueno, no sé si hay un primer puesto acá, no lo quiero herir tampoco. Lo felicito, la felicito muy bien, porque el esfuerzo también tiene una recompensa, pero lo que voy es, tienes que ser constante. Y el constante se vuelve invencible, porque nunca se da por vencido, pues. Y el que no se da por vencido gana. Es el famoso cuento de la liebre y la tortuga, ¿no?
La liebre perdió la carrera porque se confió, porque se echó a descansar y dijo, la tortuga, a ver, falta un montón todavía. Y se echaba a dormir. Y ahí venía, la tortuga, todavía le falta un montón. Y la tortuga avanzaba. Al final la tortuga ganó, pero ganó por su constancia. Porque la tortuga hubiera podido decir, oye, pero voy a perder, no voy a perder, pero si la liebre es mucho más rápida que yo. Pero la tortuga dijo, no, yo lo voy a hacer. Y llegó y ganó. Y la liebre perdió porque se confió y porque dijo, no, si yo soy el mejor, ¿para qué voy a esperar? Me da igual. Entonces, el arquitecto es igual, ¿no? Entonces, uno tiene que entender en este mundo, ¿de dónde viene? Identidad. Su labor ahorita, aparte de terminar la carrera, es forjar su identidad. Si ustedes no tienen identidad, es muy difícil que sean arquitectos peruanos. Van a ser arquitectos probablemente, de algún lado, o de ninguno, pero no peruanos, pues. ¿Qué hace que sea uno arquitecto peruano? ¿No? ¿De dónde eres, pues? ¿Qué problemas hay en tu ciudad, en tu lugar? ¿Qué vas a resolver como arquitecto cuando te termines y comiences a trabajar en esas empresas y lugares que te aburran y que estés cansada y que sales temprano y te vas a trabajar de lunes a sábado en una empresa horrible? Ya, ¿qué vas a hacer después? ¿Cómo vas a forjarte para tú decir, no, ya me cansé? Quiero hacer algo, quiero investigar, quiero ver qué problemas. Agarras un dibujo, investigas y dices, no, voy a hacer un grupo de trabajo, voy a ir a hablar y vas a cambiar algo. Y quién sabe, uno de ustedes de repente es alcalde en el futuro, alcaldesa o congresista, ¿no? También se necesitan arquitectos en todos lados, o empresarios, puede ser, pero encuentren su identidad. El que tiene identidad y vive de una disciplina en un país, lo puede hacer todo. Cuando se hizo esa cajita de caña que ustedes han visto, eso se hizo por pura voluntad, ahí no hay dinero detrás, ahí no hay que yo voy a ganar. Yo nunca me hubiera imaginado estar en tales premios por esa caja, o sea, nadie se hubiera imaginado, si no ya lo hubieran hecho antes que yo, obviamente. Entonces, entiendan que a veces las cosas nacen así. Soñar es parte de la vida del arquitecto. Y la vida del arquitecto es una vida muy dura. Es muy dura. Esas cosas las he construido con mis manos, ¿ah? Si no, no salían. Esa caja que ustedes ven ahorita en esa foto, la he hecho con mis manos. Un fierro me reventó la mandíbula con un viento. Y aún así la terminé, ¿no? Y me vine feliz. O sea, viajaba el mismo día en la noche y me venía feliz en el avión con un parche acá que me lo había puesto el Camilo, que es el que vive en la casa, que es un señor, un poblador rural, y me trajo un parche y me lo pegó. Yo seguí trabajando y me lo saqué acá y tenía un corte, no sé. Entonces, dense cuenta de los sacrificios que demanda nuestra carrera, que es una carrera difícil, pero que demanda corazón, ¿no? Entonces, ustedes dedíquense en la universidad a equivocarse, porque eso es lo que tiene que hacer la universidad. La universidad está para equivocarse. La universidad no está para hacer el 20, sino la universidad está para que tú te equivoques, para que tú te digas, ¿y qué es una viga? ¿Y qué es una columna? Ya repetí 10 veces, sí, pues arquitecto, pues yo quiero saber más, ¿no? Y cuando se equivocan un montón en la universidad, salen pero maravillosamente bien afilados para la sociedad. Porque en la sociedad, si se equivocan, ahí sí va a ser peligroso, ¿no? Entonces, dedíquense a equivocarse y dedíquense a buscar su identidad. Si ustedes logran esas dos cosas, yo les aseguro que van a ser unos muy buenos profesionales para este país. Cuando la gente no lo hace bien, cuando la gente no es una persona buena ni es un buen profesional, es porque ha perdido su identidad. Porque alguien que tiene identidad, ¿qué es? Un buen ciudadano, una buena persona en un lugar, en su familia, en su barrio. Ese es un buen ciudadano, ¿no? Es una buena persona, tiene identidad, yo me identifico con todos, ¿no? Tiene que ser así. Reivindiquemos a los arquitectos. Nos hacen falta muchos buenos arquitectos en nuestro Perú, muchísimos. Y yo creo que ustedes lo pueden lograr. No dejen de soñar. Yo he sido igual que ustedes, empecé de cero, a mí no tengo tíos arquitectos, ni yo no he practicado nunca ningún estudio de los arquitectos. Yo cuando era como ustedes alumnos, veía a los arquitectos de las revistas y decía, wow, estos arquitectos, ¿cómo será para entrar a su estudio, no? Y ahora son mis amigos todos. O sea, para que vean cómo son las cosas. Y yo los veía como dioses inalcanzables, ¿no? Y ahora son mis amigos. A punta de hacer cosas con caña, ¿no? O sea, al final uno tiene que decidir qué quiere ser y dónde va a ganar. Busquen su lugar. Y si buscan un lugar donde nadie ha hecho nada, mejor. Obviamente, donde no hay camino, donde no hay huellas, es bien difícil, pues, ¿no? Pero ya ven los resultados. Ahí está el ejemplo para ustedes. Tómenlo como una lección, chicos. Tomen como un punto de partida. Este es un proyecto
que como tu compañera dijo, es un regalo para que ustedes lo entiendan y para que vean el camino. Este proyecto, yo lo he mostrado en varios países y la gente no se queda impactada, ¿no? O sea, dicen, wow, ¿no? ¿Cómo es? Y acá lo vemos como algo común, pero sí se dan cuenta cuando los proyectos nacen en lugares extremos, ¿no? Y como cuando usamos lo imposible para hacer lo posible, que al final es la arquitectura. Entonces, prepárense para eso, ¿no? Prepárense para eso, prepárense para ser unos grandes arquitectos. Les va a costar de repente, como me ha costado a mí, como le cuesta a todos los que hemos hecho cosas, pero les cuesta con cariño, o sea, van a entenderlo, ¿no? Lean bastante, viajen, motívense no desde la arquitectura, sino desde el arte. Yo siempre les digo, me preguntan, arquitecto, ¿qué libro lean? Lean sobre arte, lean literatura, lean arquitectura para que sea referencia, pero ustedes tienen que vivirla. ¿Me entienden? Las cosas que son referencia para uno, las vives. Por eso tu referencia es tu memoria. Yo no puedo decirte que tu referencia es el futuro, ¿no? No puedo decirte que tu referencia es la Vía Savoye Le Corbusier. No sé, yo he estado ahí, ¿ah? Usted no está ahí, la han visto por fotos. ¿Cómo hace su referencia? Si no han sentido cómo entra la luz por el espacio central, si no han recorrido la rampa, la terraza. No pueden decir que es una referencia. Pero sí pueden decir que es una referencia su barrio, sí pueden decir que es una referencia el guarique de la tía tal, que se va a comer un ceviche con sus amigos. Si es una referencia, no sé, el calor, eso sí es una referencia. Ya usen eso para hacer arquitectura. ¿Cómo saldrá? No sé, ustedes saben, pues ustedes son los que ustedes son los mejores saben sobre eso, ¿no? Desde las sensaciones, desde los sentidos, ustedes tienen que hacer arquitectura. No solamente desde los ojos, desde el tacto. Si ustedes se dan cuenta, en los proyectos de después, el tamiz, el nido, o sea, tienen plantas que suben, tienen textura. Tú agarras la madera, le pasas la mano y tiene una textura. Ya no solamente es un tema de ver, es un tema también de olfato, ¿no? Hay una planta que nace en el ingreso en nido y es una planta que emite un olor. O sea, tú estás subiendo la rampa y hueles. Y pongo una rampa a propósito, para que vayas lento. Porque si yo pongo una escalera ahí, la subes al toque, pues ya, ¿para qué quieres detenerte a oler la planta? Pero si pones una rampa larga, la gente sube despacio, ¿no? Y cuando va subiendo despacio, va oliendo el jazmín de la enredadera que está al costado. ¿Y cómo es eso qué es? ¿Es una fórmula? No, sino que uso mis sentidos. Me imagino subiendo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que un ingreso tan simple pueda ser una experiencia de ingresar y de salir? Eso es arquitectura. Dice Glenn Murcutt, que es otro arquitecto que admiro muchísimo. Búsquenlo también, es un arquitecto fascinante. Léanlo, vean su biografía, lean. No vean sus proyectos, vean su biografía. Él decía que un buen proyecto de arquitectura solo tiene que tener una escena maravillosa, que te traiga memoria, una nomás. Si puedes hacer más de una, ya es todo, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser esa escena? Que te va a traer ese recuerdo como cuando tú dices, cuando iba a la casa de mi abuelito, me sentaba en una mesa y entraba la luz y me servía esto, y tengo esa imagen en la cabeza, la sopa que me servía tiene un olor que... Eso es arquitectura. ¿Cómo capturo eso y lo pongo en un proyecto? Ya. ¿Dónde esa segunda busquen hacia adentro de ustedes, su memoria. Y después se van a dar cuenta que van a poder hacer hacia afuera muchas cosas que ni se imaginan. Para terminar, todo esto que yo hago, todos estos proyectos que yo vengo haciendo, lo que intentan es encontrar un momento de mi niñez en la casa de mis abuelos, donde yo entraba por un corredor de piedra precioso en la casa, que estaba envuelto en la tarde preciosa de Reque, que es la ciudad de Layo, tamizada al piso entre las piedras, ¿no? O sea, esa imagen que tengo yo, que la he vivido casi unos 15 años de mi vida, no se me va de la cabeza. O sea, para mí la arquitectura es eso. Ese es mi espacio perfecto. Único.
Ya, todo lo que yo intento eso, esa calidez, ese momento de la tarde que entraba la luz entre la piedra texturada, el camino medio curvo de piedra que caminaba despacio sin zapatos porque caminar sobre piedra duele, ¿no? Porque era un canto rodado, esa sensación de dolor de los pies cuando caminaba, la quisiera volver a tener, es más, cuando voy a mi casa voy a hacer ese espacio. Busquen en su memoria esos espacios y grafíquenlos en sus proyectos. Lo más simple posible, obviamente. Y ya está. Por eso la memoria es tan importante, la memoria es lo que te da el futuro. Y eso ustedes tienen que buscar en su memoria, ¿no? Eso es lo que le va a dar cuando sean mayores respuestas increíbles. Y la cultivan. No se olviden que la capacidad se nutre. Cuando uno va alimentando su cerebro bien, el cerebro solo va respondiendo, ¿no? Y las artes son una buena influencia para todos. El cine, la música, el teatro, la escultura, la pintura, ¿no? La literatura. Todo eso que sea una fuente de inspiración para ustedes. Lean obras, novelas. Siempre vayan, cuando vayan a la universidad, llévense un librito. Léanse 2 hojas, 1 hoja. Cuando tengan tiempos muertos. Yo lo he hecho siempre, lo sigo haciendo. Lo mejor del mundo. Les da muchas respuestas. Esos son los grandes secretos que nadie ve. Y dicen, oye, ¿por qué el arquitecto sabe esto? ¿Por qué cuando tú estás leyendo, viendo, buscando, ve arte, ves cosas? ¿No? Esas son nuestras fuentes. El libro más grande es la opción de aprender cosas sin que se las diga a nadie. Y de ahí van a redescubrir y de ahí van a aportar mediante la innovación y ya está. Éxito. Ya pues, chicas. Un gusto entrevistar a un arquitecto más humanista que técnico, como usted me lo dijo. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, muchas gracias por su tiempo dedicado.